¿Quién dominará el mundo? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, apareció en televisión con una cruz de ceniza en la frente. ¿Por qué? ¿Sabías por qué razón el papado apoyó a Adolfo Hitler? Hoy se siente el temor a una tercera guerra mundial. ¿Qué sentido tienen los conflictos que vemos hoy? ¿Será que un país llegará a dominar a todos los demás? La Biblia dice que sí. La profecía de Apocalipsis 13 nos muestra quién tendrá la hegemonía. Dos bestias simbolizan a dos poderes que tendrán el control de la humanidad. Según los analistas, en nuestro mundo hoy destacan tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia. Pero, ¿aprenderán a convivir en equilibrio y cooperación? Hoy en día, el desarrollo de la ciencia hace posible que un país pueda controlar el mundo entero. Gracias a la avanzada tecnología en comunicaciones, en espionaje, en transporte, una potencia podría controlar todo el mundo. Y si eso es posible, ellos lo van a intentar. Las innovaciones en armamento e inteligencia artificial están cambiando nuestro mundo rápidamente, pero la codicia de algunos gobernantes parece que no cambia nunca. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿quién dominará el mundo? Después de esta carrera por el poder, ¿quién gobernará a todos? El capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta dos bestias enigmáticas. Son dos símbolos que tratan de decirnos algo. Vamos a identificarlas. Las llamaremos aquí la bestia leopardo y la bestia cordero. La bestia leopardo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí se presenta a una bestia semejante a un leopardo con coronas y cuernos sobre sus cabezas. Es bien conocido que en la profecía una bestia representa a un reino o poder político. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia recibe adoración, por tanto no es solo un poder político, es también un poder religioso. Esto nos lleva a entender que está hablando del papado, que reunió en su mano el poder de un rey y el poder religioso. También se le dio boca, que hablaba arrogancias y blasfemias. El papado se ha atribuido el poder de abrir las puertas del cielo para los hombres mediante la venta de indulgencias, a cambio de dinero. También se atribuye la autoridad de cerrar las puertas del cielo mediante la excomunión. O sea, que el Papa afirma que tiene poder para salvar almas y para condenarlas. Además, se ha otorgado el título de vicario del Hijo de Dios, es decir, gobernador del mundo por encargo del Rey Jesucristo. Sería muy larga la lista de arrogancias y blasfemias que hay en las declaraciones del papado a lo largo de la historia, pero vamos a dejarlo aquí. Debes saber que aquí no se señala a la Iglesia Católica ni a los fieles, sino solo a una élite codiciosa y corrupta que llamamos el papado, como institución. Si tú eres un católico, por favor, no te ofendas, porque esto no identifica a los creyentes como tú.
que no tienen ninguna culpa de la sed de poder de la élite vaticana. He conocido a muchos católicos molestos con el papado, que señalan los graves errores del Vaticano. Yo estoy de acuerdo con ellos, y la Biblia también los señala. Si realmente quieres conocer lo que enseña la Biblia sobre el papado, puedes ver nuestro vídeo titulado La marca de la bestia, y tendrás ahí un estudio mucho más documentado. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Recuerda que Dios ha preparado estas profecías para que aprendamos en ellas y que nadie nos engañe. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Este es el factor tiempo, 42 meses. Nos informa del tiempo en que el papado sería soberano por encima de los reyes. Los que habéis seguido nuestros vídeos ya sabéis bien de qué se trata. Un tiempo que aparece en las profecías aquí y allá de 3 formas diferentes. 3 años y medio o 3 tiempos y medio, 42 meses o 1260 días, que son 3 formas de mencionar el mismo periodo de tiempo, porque 3 años y medio son 42 meses, y 42 meses judíos de 30 días son 1260 días, de manera que estas profecías nos hablan del mismo periodo de tiempo expresado de 3 maneras diferentes. ¿Cómo entender esto? Por el principio de interpretación día por año. Un día en la profecía hebrea corresponde a un año en la historia. Los 1260 días representan 1260 años en la historia. Día por año te lo he dado. Es el tiempo que duró la supremacía papal, el tiempo en que el papado gobernó por encima de los reyes, desde que el emperador Justiniano le otorgó ese poder al obispo de Roma en el año 538. Hasta que lo perdió frente a Napoleón en 1798. Exactamente 1260 años de supremacía. Si tú no conoces este asunto, tienes una explicación bien documentada en el vídeo La mujer y el dragón, el ascenso del papado. Te dejo enlace en la descripción. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se refiere aquí a las grandes persecuciones de la Inquisición, exterminando a todos aquellos que tuvieran una fe diferente, quemando vivos a aquellos que traducían la Biblia o que la explicaban al pueblo. Son palabras similares a las de Daniel capítulo 7, que nos muestra también al papado obrando la persecución contra los santos, las mismas blasfemias y arrogancias y el mismo factor tiempo. Pero esta bestia no tiene autoridad solo en su país. Su poder abarca muchos otros pueblos y naciones, y al fin del tiempo la adora el mundo entero. Fíjate ahora en 2 palabras clave: autoridad y adoración. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. 2 palabras claves aquí: autoridad y adoración, porque el papado unió la autoridad política y el poder religioso, recibía adoración. Los obispos eran como gobernantes, tenían un gran poder político y religioso. Así la bestia leopardo actuó en la Edad Media, con la autoridad civil y religiosa, influyendo en las leyes, persiguiendo y matando a cualquiera que no le obedezca. La herida. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esta herida mortal se refiere a la caída que sufrió el poder del papado en 1798, cuando los ejércitos de Francia le derrotaron y tomaron la ciudad de Roma. El papa fue entonces puesto en la cárcel, donde murió. Había terminado la supremacía papal en Europa. Si esto resulta nuevo para ti, tienes una explicación bien documentada en el vídeo que he mencionado, La mujer y el dragón, el ascenso del papado. Tienes el enlace en la descripción.
Pero atención, la profecía nos dice que después la herida mortal fue sanada y la bestia leopardo recupera su supremacía y su poder. Atención a estas palabras, porque son clave para entender quién gobernará el mundo. Pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Aquí se dice que su herida sanará por completo y que su poder volverá al máximo. Ya comenzó a sanar cuando el líder italiano Benito Mussolini le concedió al papado el Estado Vaticano, un pequeñito país independiente dentro de la ciudad de Roma. Así, el Papa volvió a ser rey o jefe de Estado. Desde entonces, el poder del Vaticano ha crecido mucho, ocupando un lugar en la élite diplomática y financiera del mundo. En los últimos años, el Papa se presenta al mundo como un líder espiritual para guiar a toda la humanidad. ¿Sanará su herida por completo? ¿Recuperará el poder que tuvo durante 1260 años? Algunos dicen que el papado ha cambiado, que se ha convertido, que ahora ya es bueno. Dicen que quedó atrás la codicia y la sed de poder de la época medieval. Pero las evidencias muestran lo contrario. No actúa como en el pasado porque no puede, porque no le es posible. Y avanza conquistando el corazón de la gente con un excelente equipo de asesores de imagen. Si no cambió en 1260 años, no ha cambiado ahora. Pero atención, porque en la época de la herida mortal, otra bestia aparece. La bestia cordero. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Atención a este símbolo, la tierra. La bestia sube de la tierra. Es un símbolo que ya ha aparecido en el capítulo anterior para referirse a los Estados Unidos de América, porque los cristianos protestantes que eran perseguidos en Europa por la intolerancia religiosa tenían que viajar a Estados Unidos. Muchos consiguieron llegar a América y encontraron allí una tierra de libertad. Así, la tierra ayudó a la mujer. El dragón persiguió a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí la tierra representa a América, la tierra que abrió sus brazos para acoger a los cristianos perseguidos, representados aquí por la mujer perseguida. Así, aquellos creyentes que eran perseguidos llegaron a las costas de Norteamérica en el barco Mayflower en 1620. Aquellos peregrinos forman parte de la historia del Nuevo Mundo. Hicieron amistad con los indios y celebraron con ellos la primera fiesta de acción de gracias, o Thanksgiving, que hoy es tan popular. Si te fijas bien en la profecía, verás que la bestia leopardo salió de las aguas, mientras que esta segunda bestia sale de la tierra. ¿Qué significa esto? La Biblia nos lo dice. ¿Qué significan las aguas? También me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas significan muchedumbres, naciones y pueblos, es decir, una zona densamente poblada. Se refiere a Europa, porque Europa ya era una zona densamente poblada cuando subió el papado, con naciones y pueblos que luchaban y gobernaban. Por el contrario, esta segunda bestia sale de la tierra, que es todo lo contrario al mar, una zona muy poco poblada, los Estados Unidos de América. Pero la profecía nos da otra palabra clave. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los Estados Unidos, una nación que nace cristiana, que se refiere a la Biblia en su constitución, que se formó con cristianos que tuvieron que huir de Europa por la persecución papal. Por eso la llamamos aquí la bestia cordero.
El texto la describe así porque el Cordero es un símbolo de Cristo. De hecho, en aquella tierra de libertad donde la Inquisición no podía llegar, allí Dios incubó un movimiento misionero que ha llevado el Evangelio a los 5 continentes. Por todo esto, los Estados Unidos de América es la bestia Cordero. Además, Estados Unidos nace justo en la época de la herida mortal. Cuando la primera bestia decae, entonces la segunda bestia surge. Y el texto dice que terminará hablando como dragón. ¿Qué significa esto? Veamos. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora las dos bestias colaboran. La segunda bestia hace que todos adoren a la primera bestia. El texto nunca dice que se adore a la segunda bestia, a los Estados Unidos. Por el contrario, insiste en que se adore a la primera bestia, al papado, porque la segunda bestia es un poder político, mientras que el papado es un poder religioso que recibe adoración. Fíjate que la primera bestia lleva coronas en sus cabezas, porque está con los reyes en Europa, mientras que la segunda bestia no tiene coronas, porque Estados Unidos es una república, no una monarquía. Cuando los Estados Unidos comenzó como país, no era fuerte, solo pudo independizarse de Inglaterra gracias a la ayuda de Francia y de España. Eran solo 13 colonias. En 1880, la Armada de los Estados Unidos solo tenía 48 barcos anticuados. Nadie podía imaginar que se convertiría en la primera potencia de Occidente, pero lo hizo. La profecía avanza hacia su cumplimiento. También hace grandes señales, de manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí la profecía nos avisa de que habrá milagros obrados en el protestantismo americano, señales fascinantes, milagros asombrosos, un gran reavivamiento que arrastrará al mundo, que le promete a la gente una nueva era mejor. Estarán emocionados, listos para aceptar lo que viene. Esto se pone muy interesante. Sigamos. La imagen de la bestia. Ya hemos identificado a las dos bestias, el papado y los Estados Unidos. Ahora veremos lo que hacen juntas. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. ¿Qué es esta imagen? El diccionario nos dice que una imagen es una semejanza, algo que se parece al original. Aquí hacen una imagen o semejanza de la primera bestia, o sea, una bestia con los dos poderes, el poder político y el poder religioso. Así como la bestia leopardo actuó en la Edad Media, con la autoridad civil y religiosa, influyendo en las leyes, actuando con persecución. Así será la imagen de la primera bestia, con su mismo espíritu. Así como el papado sometió a todos, así lo hará de nuevo al final de la historia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. La imagen de la bestia es el nuevo poder religioso que dominará en el futuro. Poderosa, popular, intolerante y severa, exige la sumisión de todos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
Aquí ya vemos la cruda realidad. El objetivo de todo esto era someter a la humanidad. Podemos resumir que los Estados Unidos de América será la primera potencia mundial que acabará imponiendo su voluntad por encima de todas, por un breve tiempo, haciendo equipo con el papado, que lidera un gran movimiento ecuménico lleno de entusiasmo y lleno de señales milagrosas. Parece que Dios está dando su bendición, que la humanidad va a ser una fraternidad unida por fin. Será muy difícil hablar en contra de esto. La profecía nos avisa que estarán siendo engañados. El objetivo es la sumisión y el control. Querido amigo, todo lo que está escrito se cumplirá, así que te animo a estudiarlo y a conocerlo. Jesús nos advirtió de una gran tribulación. ¿Y qué esperabas? Un tiempo de angustia para los que son fieles a la verdad. La imagen de la bestia protagoniza esa crisis. Y tú deberás decidir de qué lado estás, del lado popular, de la mayoría, o del lado fiel, del lado institucional o del lado humilde de Cristo. Para no ser engañados, la profecía nos ha dejado una baliza, un indicador que nos marca el camino, los 10 mandamientos. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La actualidad. El secretario de Estado Marco Rubio es el número 3 en el gobierno de Trump. El pasado 5 de marzo apareció en televisión en Fox News, luciendo una cruz de ceniza bien visible en su frente. En la entrevista, el presentador le preguntó por qué llevaba esa cruz marcada y él contestó: «Hoy es miércoles de ceniza, un día de reflexión y humildad. Para millones de católicos en Estados Unidos y en el mundo, es una jornada de fe que nos recuerda nuestra fragilidad y la necesidad de hacer el bien». Marco Rubio es de origen cubano y es católico practicante. Esa demostración religiosa pública nos demuestra hasta qué punto la religión está presente en la política. Por eso decimos aquí que el actual gobierno de Donald Trump es un fenómeno político-religioso, al cual muchas personas apoyan motivadas por su fe. ¿Y qué podemos decir del número 2 del gobierno, el vicepresidente J.D. Vance? Es también católico. En el año 2019 fue bautizado y confirmado en la Iglesia Católica. Él dice que fue fascinado por los escritos de San Agustín y que fue convencido por los argumentos intelectuales del catolicismo y entendió que la católica es la religión verdadera. También ha declarado que la teología católica ha influido en sus opiniones políticas. ¿Y qué podemos decir del número 1, Donald Trump? ¿Podemos decir que ha unido la religión y la política? Veamos. Trump dijo en la campaña electoral que estas elecciones debían ser un reavivamiento religioso para poner en el poder a la religión cristiana. The great revival of America begins on November 5th, 2024. También se dirigió a los líderes religiosos. ¿Y qué les dijo? Les dijo que con él en el gobierno tendrán más poder, como nunca antes, el poder que merecen. Because you're the people we want to hear from, the pastors and the ministers and the rabbis. The people in this room are the people we want to hear from, and they have to have a political voice. You have such power, but you weren't allowed to use that power. And you're now allowed to use it. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the churchgoer. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity in this country. Trump ha dicho que cree que fue salvado por Dios para gobernar este país. La bala de un asesino alcanzó mi oreja, pero en ese momento sentí y siento, ahora más que nunca, que mi vida fue salvada por una razón. Dios me resguardó para devolverle la grandeza a los Estados Unidos.
Son señales del mundo en que vivimos, la política y la religión cada vez más cerca. ¿Cómo se cumplirá la profecía? No conocemos los detalles. La profecía es como un telegrama, breve, directo, contundente, que nos da solo las líneas principales, pero puedes estar seguro de que así se cumplirá. El movimiento ecuménico unirá a protestantes y católicos. Las dos bestias de la profecía se unirán y crearán la imagen de la bestia. Después de esto, Dios pondrá su reino eterno y los que han sido fieles recibirán el reino, entrarán en la gloria. Recuerda que Jesús también fue perseguido por la religión oficial y venció. La imagen de la bestia viene. Cuando yo era jovencito, la unión de estas dos bestias parecía imposible. Que los Estados Unidos y el papado pudieran ser socios parecía una locura, descabellado, porque el Papa era entonces persona non grata en los Estados Unidos. Era visto como un enemigo. ¿Por qué? Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, el papado estuvo del lado de Hitler, esperando conseguir altas cuotas de poder. Así es, el Papa Pío XII apoyó a los gobiernos fascistas de Europa, en España, Portugal, Italia, Alemania, ya que los fascistas dieron grandes privilegios a la Iglesia Católica, pero una alianza de países no católicos consiguió derrotar a Hitler. Entonces, todas las naciones de Europa expulsaron al embajador del Vaticano, excepto España. El Papa quedó entonces en una posición vergonzosa. Ni siquiera le permitían viajar a Estados Unidos. ¿Quién pensaría entonces que estas dos bestias trabajarían juntas? Pero la profecía se cumplirá a pesar de todo. El gran poder diplomático y financiero del Vaticano fue abriendo las puertas una tras otra. El primer viaje del Papa a los Estados Unidos fue tímido, de un solo día, y con protestas populares de muchos que no le querían en suelo americano. Pero pasaron los años y el Papa llegó a ser recibido con honores. Hoy la relación está completamente restaurada y la profecía tiene el camino libre para cumplirse. El papado conseguirá el apoyo del poder civil. Lo que esperaba conseguir con Hitler y no lo consiguió, lo conseguirá ahora con los Estados Unidos. La popularidad del Papa ha llegado a lo máximo. Los informativos están al tanto de su salud y se ha convertido en un líder espiritual para el mundo. Se presenta como un mensajero de la paz, como un hombre humilde y santo que trae la esperanza de un mundo mejor. El mundo ya está maduro para que la profecía se cumpla. Debemos recordar que la bestia leopardo no es una persona ni una iglesia, sino una institución, el papado. Una institución que se perpetúa en el tiempo, que se adapta a cada época, que sigue fiel al objetivo para el que fue creada, dominar sobre los reyes de la tierra. Tenemos que terminar. Resumiendo, Apocalipsis 13 nos presenta a dos bestias simbólicas, el papado y los Estados Unidos. La profecía los muestra trabajando juntos, creando un nuevo orden mundial donde la Iglesia y el Estado están ahora unidos. Será una época de intolerancia. La autoridad exigirá una sumisión total. La profecía identifica a los fieles como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos van contracorriente, pero mantienen su fidelidad a la verdad. No reciben la marca de la bestia, no reciben la marca de sumisión a esta autoridad y reciben el reino de Dios. Porque las profecías nos dicen quién dominará el mundo al final: Jesucristo.
que nos dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». ¿Y cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, apóyanos con un like y reenvíalo a un amigo. Nuestro mundo avanza hacia eventos asombrosos. Tú necesitas estar preparado espiritualmente. Por eso, investiga, descubre. Tenemos mucho material en nuestro canal de YouTube. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.